Un poderoso director ejecutivo estaba al borde de un ataque de pánico en un ascensor averiado, hasta que la hija de 6 años de una limpiadora lo calmó con una canción y, sin saberlo, cambió su vida para siempre. El rascacielos se alzaba en el cielo de la tarde como un brillante monumento al poder, con sus ventanas de vidrio reflejando la luz anaranjada del atardecer. Dentro del vestíbulo de la West Court Tower reinaba el bullicio habitual, el ritmo de zapatos lustrados sobre el mármol, el murmullo bajo de ejecutivos hablando por auriculares Bluetooth y el eco de las campanillas de los ascensores que transportaban a las personas hacia reuniones, acuerdos y plazos. Pero, cerca del armario de limpieza, lejos de toda esa urgencia, una niña con un vestido blanco estaba junto a las puertas del ascensor, pasando suavemente sus pequeños dedos por las uniones de la pared, mientras esperaba que su madre terminara de limpiar los baños del vestíbulo. Emma Brooks tenía Sesatboom, con suaves rizos castaños que enmarcaban su rostro curioso y unos ojos grandes y pensativos del color de la tierra cálida. Venía aquí a menudo después de la escuela, sentándose en silencio con un libro para colorear, o tarareando suavemente mientras su madre, Sarah, trabajaba en turnos nocturnos como conserje. No era glamuroso, y ciertamente no era lo que otros niños hacían a esa hora, pero Emma nunca se quejaba. Sabía que las cosas no eran fáciles, que su madre estaba cansada y que no tenían la vida que otros niños de su escuela tenían, pero también sabía esperar, guardar silencio y cuidarse sola cuando era necesario. Esta vez, sin embargo, su madre había señalado el ascensor y le dijo: «Solo un viaje arriba y de vuelta. ¿De acuerdo? No vayas a ningún otro sitio. Estaré aquí cuando vuelvas». Emma asintió con seriedad, como si le hubieran confiado una misión sagrada. Entró en el ascensor justo antes de que las puertas se cerraran. Su vestido blanco ondeando ligeramente mientras presionaba el botón del último piso. Se puso de puntillas para alcanzarlo, sonriendo para sí misma. Justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse, se abrieron de nuevo con un «ding» mecánico, y un hombre entró. Se movía con rapidez, ajustando los puños de su chaqueta, tocando su teléfono con una mano y sosteniendo un maletín con la otra. Su traje azul claro, hecho a medida, era impecable. Su cabello negro peinado hacia atrás con precisión. Y su rostro estaba tenso. No miró hacia abajo a Emma. No notó su presencia en silencio en la esquina. Su mente ya estaba miles de pisos más arriba, perdida en proyecciones, fusiones y reuniones. Era Alexander West, fundador y director ejecutivo de Westcor, alguien acostumbrado a moverse por el mundo sin necesidad de mirar hacia abajo. Pulsó el botón del piso 22 y exhaló por la nariz, visiblemente agotado. El ascensor comenzó a subir suave y silenciosamente, elevándose por la torre. Emma miró hacia las luces del techo, observándolas pasar. Todo estaba tranquilo hasta que el ascensor dio un violento sacudón que los hizo perder el equilibrio. Las luces parpadearon y luego se apagaron. El ascensor se detuvo. Se oyó un zumbido cuando la iluminación de emergencia se encendió, bañando el pequeño espacio en un resplandor pálido. Un leve rumor llenaba el aire. Alexander se quedó inmóvil. Miró el panel de control, luego el techo y después el suelo. Pulsó el botón de emergencia 1, 2, 3 veces. Nada. Su respiración se aceleró. Su mano fue a su corbata, aflojándola. Se giró lentamente, y fue entonces cuando la vio. Emma permanecía completamente quieta, mirándolo con la cabeza ligeramente ladeada. ¿Estamos atrapados?, preguntó con una voz pequeña pero tranquila. Él no respondió. Su rostro se había puesto pálido, y sus manos se aferraban ahora a la barra de latón de la pared del ascensor. Su pecho subía y bajaba rápido, demasiado rápido. Dio un paso atrás, tambaleándose, y luego se dejó caer hasta sentarse, con un brazo sobre el pecho y la otra mano apoyada en el suelo frío. Emma frunció el ceño. Había visto esa expresión antes, no en un ascensor, sino en su madre en los peores días, cuando el dolor o el miedo eran demasiado,
Su madre nunca lo llamaba pánico, solo la sensación pesada. Emma se arrodilló junto al hombre. «Señor», dijo suavemente, sin tocarlo aún. «¿Está enfermo?» Sus labios polvos se separaron, pero no salieron palabras. Sudaba. Respiraba de manera rápida y superficial, sus ojos muy abiertos por el miedo. Las paredes del ascensor parecían cerrarse sobre él con cada segundo. Intentó hablar de nuevo, pero solo logró un susurro entrecortado. «No puedo». Emma parpadeó. Miró hacia el techo derecho, luego al botón de emergencia, y vio la luz roja parpadear lentamente. Sabía que la ayuda podía tardar, y que a veces el miedo hacía que las cosas fueran peores de lo que eran. Así que hizo lo único que siempre ayudaba a su madre en los peores momentos. Empezó a cantar. Su voz fue suave al principio, poco más que un susurro. Una canción de cuna, palabras simples y familiares sobre la luz de la mañana y cielos suaves, sacadas de un dibujo animado que adoraba y sabía de memoria. Su voz flotó en la pequeña caja metálica como una brisa. Se sentó con las piernas cruzadas frente a él y siguió cantando, sin apartar la vista. La respiración del hombre no se detuvo, pero se ralentizó. Su agarre en la barra se aflojó. Sus ojos se cerraron levemente y por un momento se dejó llevar, no hacia la inconsciencia, sino hacia la calma. En esa quietud, en el silencio suspendido del ascensor, la canción de Emma resonó como un latido. Ninguno de los dos lo sabía entonces, pero algo había comenzado a cambiar, algo irreversible y verdadero. El silencio entre ellos se profundizó, no porque no hubiera nada que decir, sino porque el ascensor se había convertido en un mundo diferente, aislado del tiempo, del sonido y de todo lo que había fuera de esas 4 paredes. La voz de Emma siguió fluyendo por el espacio tenuemente iluminado, como una corriente tranquila, llenando el vacío donde antes resonaba el pánico. Cantaba sin dudar, la melodía envolviendo los bordes del control rígido del hombre. Era el tipo de canción que no necesitaba ser perfecta, solo auténtica. No cantaba para recibir aplausos o atención, sino porque algo dentro de ella sabía que ese hombre la necesitaba más de lo que jamás admitiría. Alexander West estaba encorvado en la esquina, con las rodillas ligeramente recogidas hacia el pecho y la espalda apoyada contra la fría pared metálica. No parecía en absoluto el titán de la industria que las cadenas financieras solían elogiar. Tenía las manos temblorosas, la camisa húmeda de sudor, y sus ojos, habitualmente agudos, estaban vidriosos y desenfocados. Pero algo estaba cambiando. A medida que la canción continuaba, la tensión en su mandíbula se aflojaba y sus hombros, antes rígidos y elevados por el pánico, comenzaban a descender lentamente. El agarre que tenía sobre su propia muñeca se relajó, y su respiración empezó a compasarse con las suaves notas que resonaban a su alrededor. Para un hombre que había construido su vida en torno al control, cuyo imperio entero dependía de no mostrar jamás debilidad, esto era territorio desconocido. El ascensor lo había reducido a algo que no había sido en décadas. Vulnerable. No sabía quién era aquella niña, ni por qué no tenía miedo. Pero su presencia, tan tranquila y constante, estaba deshaciendo poco a poco el temor que lo había aprisionado desde que el ascensor se detuvo. Cuando Emma finalmente hizo una pausa y su voz se desvaneció en el tenue zumbido de las luces de emergencia, Alexander abrió la boca y, esta vez, logró articular más que un susurro. «¿Cómo te llamas?» Ella ladeó ligeramente la cabeza y respondió sin vacilar. «Emma». Él dejó que el nombre flotara en el aire antes de asentir una vez. «Gracias, Emma». Ella sonrió suavemente. «Tenías miedo». Él soltó una breve respiración avergonzada, a medio camino entre una risa y un suspiro. «Todavía lo tengo». Emma se acercó un poco más, manteniendo una distancia respetuosa. «Mi mamá también se asusta a veces,
Dice que el miedo es como una gran ola, y que puedes dejar que te aplaste o puedes flotar. Alexander la observó un largo momento, sin saber qué decirle a una niña de 6 años que hablaba como alguien que ya había sobrevivido a algo. Tu mamá parece sabia. Está muy cansada, pero es fuerte, más fuerte que yo. No, dijo él en voz baja. No creo que eso sea cierto. Emma metió la mano en el bolsillo de su vestido blanco y sacó un pequeño pañuelo doblado. Estaba arrugado, blando en los bordes, de esos que un niño guarda por si acaso. Se lo entregó sin ceremonia. Él lo aceptó con un gesto y se secó el sudor de la frente. ¿A qué te dedicas?, preguntó ella simplemente. Él vaciló, sorprendido por la pregunta. Estaba acostumbrado a que la gente ya lo supiera, a ser reconocido, a que le pidieran favores, firmas o reuniones. Pero Emma lo preguntaba como si de verdad no lo supiera y, además, como si no le importara. Dirijo una empresa, respondió al final. Tomo muchas decisiones. Ella lo pensó un momento. ¿Te gusta? Era una pregunta tan simple, pero que nadie le había hecho en años. ¿Le gustaba? Antes sí, antes de la presión, las expectativas, las frías salas de juntas llenas de gente que solo sonreía cuando los números eran buenos, antes de que el éxito se convirtiera en supervivencia. Antes sí, dijo finalmente. Emma miró hacia la luz del techo y asintió, como si aquello tuviera todo el sentido. A veces me gusta la escuela, a veces no. Un leve destello de sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No era forzada, ni para la imagen. Era real. ¿Por qué estás aquí sola?, le preguntó él con suavidad. Mi mamá está trabajando, limpia el edificio. Me dijo que podía subir y bajar en el ascensor una sola vez. No se suponía que hablara con nadie. Él arqueó una ceja. Pero lo hiciste. Ella se encogió de hombros. Parecía que necesitabas a alguien. Él bajó la mirada, asimilando en silencio la verdad de sus palabras. Lo tenía todo: poder, riqueza, influencia. Pero en ese momento, atrapado en una caja entre pisos, fue una niña de vestido blanco la que lo vio. No al director general, no a la leyenda, sino al hombre. Y ella no se inmutó. Se quedaron callados otra vez durante un rato. Un silencio que no era pesado, sino suave. No había incomodidad en él, solo comprensión. Afuera, el hueco del ascensor permanecía inmóvil. Muy abajo, se escuchaba débilmente el murmullo del personal de mantenimiento moviéndose por los pasillos. La ayuda llegaría, ambos lo sabían, pero ninguno sería el mismo cuando esas puertas se abrieran. ¿Volverías a cantar?, preguntó él en voz baja. Emma sonrió, con los ojos iluminándose un poco. Está bien, susurró, y así lo hizo. Una nueva canción, esta vez más lenta, como una nana tejida con luz de luna. Y mientras su voz volvía a elevarse, Alexander cerró los ojos, apoyó la cabeza contra la pared y, por primera vez en años, se permitió sentirse completamente y sin disculpas humano. Los minutos transcurrieron con una extraña suavidad, como si el tiempo dentro del ascensor tuviera su propio ritmo más lento. Fuera de esas paredes de acero, el mundo seguía. Los teléfonos sonaban, las reuniones comenzaban, los motores rugían por las avenidas. Pero dentro del ascensor, era como si la ciudad se hubiera detenido solo para ellos dos. La voz de Emma llenaba otra vez el espacio. Y Alexander simplemente se sentaba, respirando al compás de su melodía. Su pánico no había desaparecido del todo, pero ya no lo dominaba con su puño de hierro. Latía suavemente bajo su piel, manejable, encogiéndose con cada nota que la niña ofrecía en el aire entre ellos. Cuando terminó la segunda canción, ella se detuvo y lo miró, sin pedir elogios ni respuesta, solo comprobando su estado, como una enfermera que revisa a un paciente dormido. Él le dio una leve inclinación de cabeza en señal de aprecio, y ella asintió de vuelta, satisfecha.
Luego volvió a cruzar las piernas y miró hacia las luces del techo, jugando con el borde deshilachado del lazo atado a su cintura. «No eres aterrador», dijo de pronto. Él parpadeó, sorprendido. ¿Aterrador? Todos dicen que los ricos son aterradores, o malos, o fríos, explicó, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero tú solo estás asustado como todos los demás. Él soltó un largo suspiro y apoyó los codos en las rodillas. Eres muy observadora, Emma. Mi maestra dice que noto las cosas. Veo las caras de la gente antes de que hablen. Alexander la miró. Realmente la miró esta vez. Era pequeña, vestida de manera sencilla, con el cabello un poco disparejo, como si se lo hubieran cortado en casa. El vestido limpio, pero un poco gastado en las costuras. Sin embargo, su postura era firme, su mirada fija y su tono, suave y claro. Ella no era solo una niña. Era alguien que había visto cosas, que había cargado con más de lo que una niña de 6 años debería. Él lo veía en su manera de no inquietarse, en cómo no llenaba el silencio con ruido. No solo sabía reconfortar, también sabía esperar. Alexander se recostó hacia atrás, tragando el nudo que sentía en la garganta. «Sabes, cuando tenía tu edad, me aterraban los espacios pequeños. Todavía te asustan», dijo ella sin dureza. Él sonrió por primera vez, una sonrisa honesta que se sentía extraña en su propio rostro. «Sí, todavía». Emma ladeó la cabeza. «¿Por qué?» «¿Qué pasó?» Alexander no habló de inmediato. Las palabras no eran fáciles. Nunca las había dicho en voz alta a nadie fuera de un consultorio de terapia y, aún así, nunca del todo. Pero la pequeña que tenía enfrente no lo juzgaba, no lo presionaba. Simplemente quería entender. Y de algún modo, eso le dio permiso. «Me encerraban en armarios cuando me portaba mal», dijo despacio. «Cuando vivía en hogares de acogida. No en todos, solo en algunos. Los peores. Si hacía ruido o pedía demasiado, me encerraban. Sin luz, solo pintura vieja y fría, y el sonido de mi propia respiración». Emma guardó silencio un momento. Luego, con la voz más suave, preguntó: «¿Alguien venía a sacarte?» «A veces», respondió él. «A veces no. Fue entonces cuando aprendí a no confiar en nadie». Emma asintió, asimilando aquello. No dijo que lo sentía ni que era injusto. No ofreció frases de consuelo. Solo escuchó. Él se dio cuenta de que eso era más reconfortante que cualquier simpatía cuidadosamente elegida de un adulto. «Pero creciste», dijo ella. «¿Saliste de ahí?» «Sí», contestó él. «Salí. Construí todo lo que pensé que necesitaba para no volver a sentirme indefenso. ¿Funcionó?» Él vaciló. El ascensor gimió ligeramente cuando algo se movió arriba, los cables ajustándose, engranajes susurrando. Pero aún no se movían. Miró hacia arriba y luego volvió a mirarla. «No, no del todo». Emma pareció pensativa. «Mi mamá dice que a veces puedes construir todo un mundo y aún así sentirte solo en él». Él alzó las cejas. «Tiene razón. Es lista», dijo Emma con orgullo. «Y está cansada todo el tiempo. Pero aún tararea cuando cocina». «Así sé que está bien». Alexander recostó la cabeza contra la pared. «¿Cómo se llama tu mamá?» «Sara. Me gustaría conocerla». Emma volvió a sonreír. «Lo harás, pero no seas aterrador». Él rió en silencio, moviendo la cabeza. «Lo intentaré». Volvieron a quedarse callados. Las luces del ascensor parpadearon una vez y los ojos de Emma se alzaron de inmediato. «¿Crees que vendrán?» «Vendrán», dijo Alexander con más seguridad de la que sentía. «Tengo a todo un equipo abajo, y seguro que alguien ya está trabajando en ello». «Está bien», dijo Emma. «Entonces esperamos». Allí se sentaron, dos desconocidos de mundos opuestos.
uno nacido en el privilegio y el otro en la lucha, pero que de alguna manera se habían encontrado en el mismo lugar, en el mismo momento y en el mismo silencio. Entre ellos pasó algo no dicho, no solo consuelo o comprensión, sino algo más profundo. Reconocimiento, como si ambos hubieran caminado por la oscuridad con zapatos distintos y ahora, por unos minutos suspendidos, caminaran uno al lado del otro. Y aunque ninguno lo dijo, ambos lo sintieron. Cuando el ascensor se moviera de nuevo, no saldrían siendo los mismos. El ascensor se estremeció una vez, un bajo gemido mecánico resonando desde lo profundo del hueco, seguido de un breve parpadeo de las luces superiores. Emma y Alexander alzaron la mirada al mismo tiempo, sus ojos encontrándose apenas un instante antes de que la cabina se sacudiera levemente y comenzara a moverse despacio, con cautela, como una máquina despertando de un largo sueño. Ninguno habló. El simple movimiento bastaba para llenar el aire de un zumbido de esperanza e incertidumbre. Alexander soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Emma simplemente alisó su vestido y se mostró tranquila, como si hubiera sabido todo el tiempo que el mundo volvería a moverse. Cuando las puertas finalmente se abrieron en la planta baja, el pasillo exterior estaba lleno de movimiento. Un trabajador de mantenimiento uniformado dio un paso al frente, con el rostro marcado por la preocupación, seguido por 2 guardias de seguridad y una mujer que corría hacia el ascensor con los ojos muy abiertos, llenos de pánico, y aún con guantes de limpieza amarillos en las manos. Era Sara, la madre de Emma. «¿Emma?», exclamó, adelantándose a los hombres y dejándose caer de rodillas. Emma voló hacia los brazos de su madre, escondiendo el rostro en su hombro mientras Sara la abrazaba con fuerza, temblando de pies a cabeza. «Dios mío, cariño. Lo siento mucho. No debí dejarte ir sola. No lo sabía. Yo... estoy bien», susurró Emma, con la voz amortiguada por la tela de la camisa de su madre. Él también estaba asustado. Sara levantó la mirada, más allá del cabello de su hija, y vio al hombre que estaba justo detrás. Su expresión cambió al instante, pasando del miedo al reconocimiento y luego a la confusión. Sabía quién era. Y era. Todos los que trabajaban en aquel edificio conocían a Alexander West. Había limpiado los suelos fuera de su oficina. Lo había visto en las portadas de revistas que la gente dejaba en el vestíbulo. Pero verlo allí, sin la protección de la distancia y el silencio, luciendo igual de alterado y desorientado, era algo completamente distinto. Alexander se enderezó la chaqueta, pero por primera vez no por costumbre o imagen. Era más bien un gesto reflejo, algo con lo que aferrarse. Miró a Sara un momento y abrió la boca como si fuera a decir algo, pero nada salió. Para un hombre que tomaba decisiones de miles de millones sin vacilar, aquella era una pausa extraña y humilde. El jefe de seguridad del edificio dio un paso al frente. «Señor, ¿está bien? Hemos estado rastreando la falla del sistema, pero tomó tiempo anularla». «No estoy bien», dijo Alexander en voz baja. «La niña, Emma, es la razón por la que logré mantener la calma». La afirmación provocó varias miradas, pero Alexander no dio más explicaciones, no sintió la necesidad. Las palabras pesaban más de lo habitual, como si pronunciarlas hubiera requerido un esfuerzo más allá de lo físico. Sara parpadeó, confundida. «¿Ella lo ayudó?» Alexander asintió. «Sí». Sara miró a su hija, aún envuelta en sus brazos. «Ella hace eso, me canta cuando no puedo respirar». Hizo lo mismo por mí. Emma levantó la vista hacia ambos, con una expresión perfectamente neutral, como si todo lo que acababa de ocurrir tuviera sentido para ella. «¿Podemos irnos a casa ya?» Sara asintió rápidamente, apartando con la mano un rizo del cabello de su hija. «Sí, cariño. Vamos a casa». El guardia de seguridad se hizo a un lado, permitiendo que las dos pasaran. Pero justo antes de que doblaran el pasillo, Alexander volvió a hablar. «Sara». Ella se detuvo, sorprendida de que él supiera su nombre.
Sí, señor. Me gustaría hablar con usted. No ahora, pero pronto. Sara dudó, sin saber si debía asentir o marcharse. Optó por un «está bien» cortés pero cauteloso. Él no insistió. Simplemente asintió una vez y se dio la vuelta. Justo cuando su asistente, que acababa de llegar, empezó a bombardearlo con preguntas sobre su agenda, su seguridad y la avería. No respondió. Su mente seguía en el ascensor, resonando aún con una canción de cuna. Esa noche, en su pequeña cocina impregnada del olor de sopa recalentada y del suave tintinear de los utensilios, Sara observaba a Emma dibujar en la mesa como si nada extraordinario hubiera pasado. Tenía una manera de volver a la normalidad casi sin fricción, como un globo que al soltarse siempre encontraba un lugar suave donde aterrizar. ¿Cómo fue?, preguntó Sara, removiendo la olla distraídamente. Emma no levantó la vista de su dibujo. Tenía miedo, pero escuchó. La mayoría de la gente no lo hace. Sara no respondió. Miró por la pequeña ventana de la cocina hacia las luces parpadeantes de la ciudad. En algún lugar de ahí fuera, en un mundo que ella nunca había tocado, estaba un hombre que había permanecido sentado en un ascensor oscuro junto a su hija, y que, de alguna manera, había cambiado. En su ático, muy por encima del tráfico y del ruido. Alexander West estaba sentado en su despacho, con un vaso de whisky intacto sobre la mesa. No leía. No contestaba correos. Simplemente estaba sentado, con las luces bajas, escuchando algo que solo él podía oír todavía. La voz de una niña, suave y constante, cantando en la oscuridad. Y por primera vez en años, no se sentía completamente solo. La mañana siguiente transcurrió como cualquier otra, con la ciudad rugiendo de nuevo en su habitual ritmo de caos, comercio y ruido. Pero para Alexander West nada se sentía igual. De pie frente a las imponentes ventanas de su ático, un lugar que antes le parecía un símbolo de todo lo que había conseguido, miraba el horizonte con un peso en el pecho que no sabía explicar. Era un hombre que había conquistado el mundo de los negocios, que podía leer proyecciones financieras como novelas y cerrar tratos en minutos. Pero ningún informe podía ayudarle a entender por qué la voz de aquella niña seguía con él. La escuchaba ahora, en el silencio de la habitación, suave y constante, atravesando el ruido de sus pensamientos habituales. No le contó a nadie lo que había pasado en el ascensor. No realmente. Su asistente le preguntó al respecto con una mezcla de preocupación y entusiasmo, tratando de convertirlo en una posible narrativa de relaciones públicas. CEO heroico sobrevive a fallo de ascensor con una niña a su lado. Pero Alexander rechazó la idea casi de inmediato. No habría comunicados de prensa, ni conferencias, ni fotos. No era una historia para empaquetar y vender. Era algo personal. En su lugar, pidió discretamente un informe de todos los empleados que habían estado programados para el servicio de limpieza esa noche. Recordaba el nombre de la mujer, Sara. Y no tardó en encontrar su expediente completo en la base de datos de proveedores del edificio. Llevaba casi 3 años trabajando allí sin incidentes, solicitada a menudo por otros empleados por su fiabilidad. Emma, por supuesto, no figuraba en ningún registro. Pero ahora, su nombre estaba grabado en un lugar más profundo de la mente de Alexander, en un sitio que normalmente reservaba para cifras, resultados y movimientos bursátiles. A finales de esa semana, hizo una llamada discreta desde un número personal que casi nunca usaba. Sara contestó con cautela, su voz afilada por el instinto de protección, hasta que se dio cuenta de quién hablaba. Entonces su tono se volvió incierto, teñido de vacilación. «No sé qué decir, señor West», dijo en voz baja. «No esperaba que me llamara». «No tiene que decir nada», respondió él. «Solo quería saber cómo estaban y preguntar si podía ayudar en algo». Hubo una pausa al otro lado. No de resentimiento, sino de esa pausa cargada de supervivencia de quien está acostumbrado a rechazar ayuda. No porque no la necesite, sino porque ha aprendido que nunca viene sin un precio.
Estamos bien, dijo ella. Nos las arreglamos. Le creo, dijo él con sinceridad. Pero también sé lo que es arreglárselas cuando no debería ser necesario. Me gustaría ofrecer apoyo para Emma, para usted, no por lástima, sino por respeto. Otra pausa. No nos debe nada. No estoy de acuerdo, dijo él. Su hija me dio algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Y si no otra cosa, quiero devolverlo con dignidad. Ella no respondió enseguida, pero tampoco colgó. Finalmente, aceptó reunirse con él, no en su oficina ni en una sala de juntas, sino en un pequeño parque cerca de su apartamento. Cuando se encontraron, Sara vestía de manera sencilla, con vaqueros y un suéter gastado, el cabello recogido y los ojos cansados, pero atentos. Emma estaba sentada a su lado en el banco, balanceando suavemente las piernas y sosteniendo una cajita de jugo en una mano. Alexander se acercó despacio, como para no interrumpir algo sagrado. No llevaba maletín ni contratos. No vestía su habitual armadura de riqueza. Solo una chaqueta, una expresión tranquila y una pregunta en los ojos. Hablaba en serio sobre ayudar, dijo mientras se sentaba junto a ellas. Sara asintió. Lo sé, es solo que nunca nadie me lo había propuesto así. Él se volvió hacia Emma. ¿Cómo estás? Emma sonrió ampliamente. Mejor. Nuestro ascensor funciona, ¿sí? Eso lo hizo reír. Un sonido breve y genuino que lo sorprendió incluso a él. Me alegra oírlo. Durante la siguiente hora, Booth y ella hablaron, no de negocios, sino de la vida. Sara le contó sobre sus migrañas, cómo a veces le dificultaban trabajar, sobre las facturas médicas atrasadas, sobre cómo Emma había aprendido sola a atarse los zapatos y podía hacer tostadas sin quemarlas. Emma habló sobre la escuela, sobre cómo le gustaba la música y las historias, pero no las matemáticas. Alexander escuchaba. Escuchaba de verdad, no era algo que soliera hacer en las salas de juntas, pero allí, con ellas, le resultaba lo más natural del mundo. Al final de la conversación, había organizado discretamente una revisión médica completa para Sara en una clínica privada. Sin facturas, sin condiciones, solo atención. También ofreció financiar la educación inicial de Emma con una beca, permitiéndole asistir a un programa especializado en artes, no muy lejos de donde vivían. Sara intentó rechazarlo al principio, más por orgullo que por desconfianza, pero los ojos brillantes de Emma y su suave susurro, «Mamá, por favor», la ablandaron. Cuando se pusieron de pie para marcharse, Emma lo miró y dijo, «¿Vendrás alguna vez a una de mis clases de música?» Alexander dudó un instante y luego se agachó un poco para mirarla a los ojos. «Me encantaría». Mientras ellas se alejaban, él las observaba. Una madre y una hija unidas, no solo por la sangre, sino por esa fuerza silenciosa que nunca había comprendido hasta entonces. No tenían mucho, pero tenían todo lo que importaba. Permaneció de pie en el parque mucho después de que se fueran, viendo caer suavemente las hojas de los árboles, preguntándose cómo un hombre podía sentirse tan lleno después de pasar una vida persiguiendo cosas que nunca lo llenaron en absoluto. El ascensor tal vez los había reunido por accidente, pero algo más profundo, se había abierto dentro de él, y esta vez no tenía intención de cerrarlo. Pasaron las semanas, y empezó a formarse entre los tres un ritmo tranquilo, algo frágil y no dicho, pero real. Alexander no intentó meterse en sus vidas como un salvador. Fue cuidadoso. Llamaba solo cuando decía que lo haría, nunca sin avisar. Cuando ofrecía ayuda, era en forma de acceso, no de intromisión. Papeles de beca enviados ordenadamente en un sobre. Citas en la clínica privada organizadas con discreción para Sara. Libros y materiales de arte para Emma entregados sin nombre en la caja. No había entrevistas, ni artículos en la prensa, ni reconocimientos públicos. No lo hacía por atención. Lo hacía porque algo dentro de él había cambiado. Y no estaba del todo seguro de en quién se estaba convirtiendo, solo que no quería volver a ser quien había sido.
Sara seguía siendo cautelosa, no porque no confiara en él, sino porque la confianza no era algo que entregara con facilidad. Su vida le había enseñado que la ayuda a menudo venía con expectativas o con letra pequeña que te castigaba por aceptarla. Pero Alexander siguió apareciendo, no con grandes gestos, sino con constancia. Y cuando alguien sigue apareciendo, hasta el corazón más protegido empieza a ablandarse. Emma, por supuesto, lo aceptó con la naturalidad que solo los niños parecen tener. No le importaban sus trajes ni su reputación. Le gustaba que él escuchara, que siempre cumpliera sus promesas y que se riera de sus chistes aunque no tuvieran sentido. Una vez, después de su clase de música, le entregó un dibujo que había hecho. Una niña con una linterna junto a un hombre alto con traje azul, ambos dentro de un ascensor plateado, y sobre ellos, escrito con letras torcidas: no estábamos atrapados, nos estábamos encontrando. Él mantuvo ese dibujo en su escritorio, en un marco de madera delgada, no orientado hacia los visitantes, sino hacia él, para que solo pudiera verlo mientras trabajaba. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba las cosas justo cuando empiezan a sanar. Una mañana, Sara no contestó el teléfono. Alexander no le dio mucha importancia al principio. Quizás se le había olvidado cargarlo. Pero cuando Emma no asistió a su clase de música esa tarde, y la escuela llamó para preguntar por qué nadie había ido a recogerla, algo dentro de él se tensó. Abandonó una reunión a mitad de frase y condujo hasta su apartamento. Cuando llegó, encontró al encargado del edificio paseando nervioso por el pasillo. Sara había sido encontrada esa mañana en el suelo del baño por un vecino. Se había desmayado y golpeado la cabeza. Una ambulancia la había llevado al hospital horas antes. Emma estaba con el mismo vecino, confundida y asustada, pero ilesa. Alexander no dudó. Fue directamente al hospital. Sara estaba inconsciente cuando llegó, conectada a monitores en una habitación silenciosa. El médico le explicó que sufría síntomas neurológicos que habían empeorado, posiblemente a causa de complicaciones no tratadas relacionadas con una afección crónica que nunca había mencionado. Había ignorado las advertencias, faltado a revisiones. No quería ser una carga para nadie. Alexander se sentó junto a la cama, mirando la quietud de su rostro, el suave subir y bajar de su pecho. Era la primera vez, desde el ascensor, que sentía todo el peso de la impotencia sobre los hombros. Ella le había dado acceso a algo real, algo con los pies en la tierra, y ahora podía perderlo. Peor aún, Emma podía perderla. Pasó horas en el hospital, yendo y viniendo entre la habitación de Sara y la pequeña sala de espera, donde Emma estaba acurrucada en una silla, abrazando sus rodillas y mirando al suelo. No intentó llenar el silencio. Simplemente permaneció cerca, una presencia constante. Cuando Emma por fin levantó la vista y preguntó, ¿se va a morir?, casi lo destrozó. Se arrodilló delante de ella y tomó sus pequeñas manos. No lo sé, dijo, porque merecía la verdad. Pero te prometo que, pase lo que pase, no estarás sola. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero no lloró, solo asintió y se inclinó hacia él, apoyando la frente contra la suya. Permanecieron así mucho tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla de visitas al hospital, papeleo y espera silenciosa. Sara finalmente recuperó la conciencia, desorientada y débil, pero viva. Los médicos eran optimistas, aunque cautos. Necesitaría descanso, tratamiento y tiempo, nada de lo cual podría manejar sola. Fue Sara misma quien sacó el tema. Una tarde, tumbada en la cama, pálida pero lúcida, miró a Alexander y le dijo, «Si me pasa algo, quiero que seas tú quien cuide de ella». Él no respondió de inmediato. Simplemente le tomó la mano. «Ya lo eres», añadió ella. «Has sido esa persona desde el ascensor. Solo que no lo sabías». Alexander no sabía cómo describir lo que sintió en ese momento. No era gratitud, ni pena, ni obligación. Era algo más profundo,
como encontrarte a ti mismo reflejado en la fe de otra persona. Cuando Sara salió del hospital semanas después, ya había un equipo de cuidado preparado. Su apartamento había sido adaptado para su recuperación. Su plan de tratamiento estaba financiado. Pero más importante aún, las paredes entre sus mundos se habían disuelto. Ya no había títulos ni actos de caridad. Solo quedaba lo que permanece cuando el miedo se va: confianza, lealtad y algo que se parecía mucho al comienzo de una familia. Alexander West había construido su vida entre torres de cristal y salas de juntas. Pero ahora, sin proponérselo del todo, había empezado a construir otra cosa. Algo desordenado, humano y mucho más significativo. Y todo había empezado con la voz de una niña en la oscuridad. El invierno cayó sobre la ciudad como una manta pesada, apagando los colores de los edificios y convirtiendo los sonidos de la calle en ecos apagados. La nieve flotaba suavemente entre los rascacielos, cubriendo las aceras y suavizando los bordes de acero de la vida urbana. Para la mayoría, la temporada era una molestia: aguanieve, retrasos, vientos helados. Pero para Alexander, ese invierno era distinto. Marcaba casi un año desde el ascensor. Un año desde que la hija de una desconocida se había sentado a su lado y solo con su voz y su valentía lo había impedido de derrumbarse hacia adentro. Un año desde que todo lo que creía importante empezó a palidecer frente a lo que realmente lo era. Había cambiado, no de un día para otro, sino de forma lenta y deliberada. Su junta lo notó cuando canceló una de las mayores fusiones en la historia de la compañía, alegando preocupaciones éticas y el impacto en la comunidad. Los inversores se enfurecieron al principio, pero luego, los informes sobre la satisfacción de los empleados y las nuevas alianzas locales comenzaron a cambiar la percepción pública. Después vinieron las iniciativas de caridad, no ostentosas ni para la galería, sino cuidadosamente ejecutadas. Creó una fundación privada para financiar educación y atención médica a familias monoparentales en comunidades desfavorecidas. Internamente lo llamaban un giro estratégico. En privado, Alexander lo llamaba un comienzo. En casa, los cambios eran más profundos, más personales. Sara se había estabilizado y estaba mejor de lo que cualquiera esperaba. Su salud seguía siendo frágil, pero con apoyo y estructura a su alrededor, empezó a sentirse más ella misma. Ya no rechazaba la ayuda. En la constancia tranquila de Alexander encontró algo que no tenía desde hacía mucho tiempo: paz. Entre ellos no había romance, nada de eso. Pero había respeto y un lazo tejido por el amor compartido hacia la misma pequeña que había cambiado a ambos. Emma prosperaba. Asistía al programa de artes al que Alexander la había ayudado a entrar, y pronto se ganó la reputación de ser la alumna que aportaba profundidad incluso a la canción más sencilla. Sus profesores decían que cantaba como alguien el doble de su edad. Cuando interpretaba, no trataba de impresionar a nadie. Contaba una verdad que vivía dentro de ella. Seguía siendo la misma Emma, divertida, observadora, un poco peculiar en el mejor sentido. Pero ahora su mundo era más grande. Ya no veía la vida solo desde la barrera. Tenía un escenario, tenía dirección. Y, lo más importante, tenía personas en las que podía confiar. Una tarde de finales de enero, Emma y Alexander estaban juntos en la sala de su casa. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras sobre la pared de piedra. Afuera, la nieve revoloteaba, y el murmullo de la ciudad parecía lejano. Emma estaba tumbada en la alfombra con un cuaderno y lápices de colores, tarareando mientras dibujaba. Alexander la observó un momento antes de hablar. «¿Recuerdas el ascensor?», preguntó. «Claro», respondió Emma sin levantar la vista. «Ese día fuiste valiente». «También tenía miedo», dijo simplemente. «Pero tener miedo no es malo. Solo significa que algo importa». Él se inclinó un poco hacia adelante. «Eso es algo que antes no entendía. Pensaba que ser fuerte era tener control, callar, mantener las cosas encerradas. Pero me equivocaba». Ella lo miró entonces,
con la misma expresión que había tenido el primer día. Tranquila, curiosa, un poco más sabia de lo que debería ser una niña de 6 años. ¿Qué te cambió? Tú. Ese momento en el ascensor. No huiste del miedo. Lo enfrentaste. Y te quedaste. Emma volvió a su dibujo, añadiendo un pequeño detalle a un árbol en la esquina de la página. Tú también te quedaste. Podrías haber fingido que no me veías. La gente a veces hace eso. No quise hacerlo. No contigo. Ella sintió como si tuviera todo el sentido. Pasaron unos minutos antes de que hablara de nuevo. ¿Qué ibas a hacer ese día? Antes de que nos quedáramos atrapados. Alexander dudó. Nunca se lo había contado. Pero ella merecía la verdad. Iba a firmar un trato, dijo. Le daría mucho dinero a mi empresa, pero perjudicaría a mucha gente. Personas con trabajos y familias. No quería pensar en eso, solo quería ganar. Y entonces te quedaste atrapado. Sí. Sonrió levemente. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como alguien que lo tenía todo. Me sentí como un niño asustado encerrado en un armario. Y entonces cantaste. Emma lo miró, con ojos llenos no de orgullo o admiración, sino de reconocimiento. A veces nos ponen en la oscuridad para que encontremos la luz. Él rió suavemente. Deberías enseñar filosofía. Tengo 6 años. Aún mejor. El fuego volvió a crujir. Afuera, la nieve caía ahora en mantos, cubriendo la ciudad con un silencio mullido. Alexander se levantó y fue a la estantería. Sacó una pequeña caja envuelta y se la llevó. He estado guardando esto. Emma se incorporó y retiró el papel. Dentro había una caja de música, antigua y bellamente trabajada, con una manivela plateada en un lateral. La giró lentamente, y una suave melodía empezó a sonar. Una nana familiar. Su nana, la que había cantado en el ascensor. Sus ojos se llenaron de un asombro tranquilo. «¿Te acordaste?», susurró. «Nunca lo olvidaré», dijo él. Ella se levantó. Caminó hacia él y le rodeó la cintura con los brazos. Se arrodilló y la abrazó de vuelta. Ninguno de los dos habló. En ese momento no había títulos, ni deudas, ni expectativas. Solo había una niña que se había atrevido a cantar en la oscuridad, y un hombre que por fin había aprendido a escuchar. Y luego la calidez de ese silencio compartido. Algo raro y hermoso echó raíces. La primavera llegó con una celebración silenciosa, como siempre lo hacía en la ciudad. No con desfiles ni fanfarrias, sino con el lento regreso del color. Los árboles que bordeaban las aceras empezaron a brotar, sus ramas desnudas vistiéndose de verdes suaves y primeras flores. El aire, antes duro y metálico, ahora llevaba el aroma de la lluvia y de la piedra que se templaba con el sol. Y a través de todo ello, el tiempo siguió avanzando, arrastrando con él las pequeñas vidas que se habían entrelazado tan profundamente durante el último año. Emma ya no era la niña que tarareaba bananas dentro de un ascensor. A sus 7 años, se había convertido en algo más que precoz. Había una naturalidad en su voz cuando hablaba con los adultos. No porque quisiera impresionarlos, sino porque realmente los veía. Tenía una intuición que hacía que la gente se detuviera, que reconsiderara su tono, sus palabras, incluso su postura. Su profesora de música decía que era especial, no solo talentosa, sino magnética. Como si su voz llevara algo que la gente ni siquiera sabía que necesitaba hasta que la escuchaba. No hablaba de fama ni buscaba atención. Solo quería seguir cantando. Y ahora, con todo lo que Alexander y Sara habían construido a su alrededor, podía hacerlo. La recuperación de Sara fue lenta, pero constante. Con apoyo médico, una nutricionista y tiempo que por fin podía permitirse, empezó a redescubrir su vida más allá de la mera supervivencia. A veces todavía le costaba creer que era real, que alguien se hubiera acercado, no para rescatarla, sino para caminar a su lado. Alexander nunca la trató como un proyecto. Nunca la hizo sentir pequeña.
Simplemente aparecía una y otra vez de maneras silenciosas y concretas que le recordaban que ya no tenía que cargar con todo sola. Una vez, en un raro momento de vulnerabilidad, ella le dijo: «Es extraño cómo algo tan terrible como aquel ascensor pudo salvarnos a los tres». Y quizá era cierto. Tal vez la oscuridad que todos habían enfrentado de maneras distintas había hecho más que atraparlos. Les había despojado de lo que no importaba y les había obligado a ver lo que sí. Alexander West, el hombre que antes medía su vida en beneficios trimestrales y porcentajes de fusiones, se había convertido en alguien completamente distinto. Aún dirigía West Core, pero no de la misma manera que antes. Las reuniones del consejo eran diferentes ahora. Escuchaba más. Hacía preguntas más difíciles. Invertía en personas, no solo en ideas. Y cuando los periodistas intentaban investigar su transformación, no encontraban ningún escándalo, ni una estrategia de rebranding, ni una caída digna de un titular. Solo un hombre que un día decidió empezar a hacer las cosas de otra manera y nunca se detuvo. Pero más allá de los cambios estructurales, la verdadera transformación vivía en las pequeñas partes inadvertidas de su vida. Ya no vivía solo en su torre de cristal. Aunque Sara y Emma mantenían su propio hogar, estaban presentes en su vida cada semana. Festividades, cenas de domingo, recitales de música, revisiones médicas. Él estaba allí, no como invitado, sino como familia. Incluso había empezado a ser mentor de otros niños en la academia de música a la que asistía Emma, ofreciendo becas de forma anónima, quedándose en las últimas filas durante las actuaciones para que el foco nunca cayera sobre él. Una de esas noches, después de un recital de primavera en el que Emma cantó un solo que silenció todo el auditorio, Alexander se sentó con ella bajo un árbol en el patio de la escuela. El sol se había escondido, tiñendo el cielo con pinceladas de lavanda y oro. Emma apoyó la cabeza en su hombro, aún con su vestido de actuación, las mejillas encendidas por los aplausos y la emoción. «¿Alguna vez piensas en eso?», preguntó en voz baja. «¿En qué?». «En el ascensor». «Todo el tiempo», dijo él. «Yo también», susurró, pero no en la parte que daba miedo. En el momento justo después, cuando estaba todo en silencio y me di cuenta de que estabas escuchando. Él la miró, con el corazón apretado en el pecho. «Tú me enseñaste a escuchar». Ella sonrió. «Y tú me enseñaste a no desaparecer». Ahí estaba otra vez esa claridad, ese saber que solo ella podía transmitir. Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado. Era una carta escrita a mano. Emma la tomó con cuidado y la abrió. La letra no era la suya. Era de Sara. Si estás leyendo esto, significa que confío en él. Significa que confío en ti. Y significa que el mundo no te rompió, te construyó. No sé cuánto tiempo tendré, pero sí sé esto. Lo que estás llegando a ser, lo que estás haciendo ya es más de lo que jamás soñé para ti. Mantén tu voz fuerte y úsala siempre para algo verdadero. Emma dobló la carta lentamente y la sostuvo contra su pecho. No lloró. Solo respiró hondo, como si las palabras hubieran llenado algo en ella que no sabía que estaba vacío. «Me la dio hace meses», dijo Alexander. «Me pidió que esperara hasta que estuvieras lista». Emma miró hacia el patio, observando cómo las familias y los estudiantes recogían sus cosas poco a poco, mientras los sonidos de risa se desvanecían en la noche. «Siempre estuvo lista», dijo. «Solo quería que yo creyera que también lo estaba». A medida que el cielo se oscurecía y las luces de las ventanas de la escuela se encendían, Alexander y Emma permanecieron juntos bajo el árbol, sin decir nada más. No hacía falta. Su historia no estaba definida por la noche en que quedaron atrapados, ni siquiera por lo que vino después. Se había construido en los momentos silenciosos, en aquellos que nadie más vería jamás. Las nanas, las cartas, las tormentas de nieve,
las cenas compartidas y la forma en que todos habían decidido quedarse, incluso cuando la vida les dio todas las excusas para irse. Y si alguien hubiera pasado por allí esa noche y preguntado quiénes eran, este hombre elegantemente vestido y la niña de mirada sabia, no habrían visto a un director ejecutivo y a la hija de una conserje. Habrían visto algo mucho más raro. Una familia nacida no de la sangre,